Ya dejó de ser algo nuevo la sustentabilidad. El que dice hoy soy sustentable, mañana ya pasó. La sustentabilidad es eso, es tener una hoja de ruta, es tener objetivos de avance. Y hay algo fundamental para mí, que es el trabajar con las personas. Las personas son el centro. Eso al final termina haciendo que tus mismos colaboradores se sientan parte del propósito, que eso es lo más importante. Cuando dices sustentabilidad, los dueños de empresas piensan inmediatamente que es algo muy costoso y muy difícil. Uno se da cuenta de que no es ni costoso ni tan difícil. Cuando uno le va bien también se tiene que preguntar por qué. Y eso es lo que uno usualmente no hace. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalida y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. En este espacio exploramos el lado más humano de las organizaciones. Nos detenemos a pensar cómo construir culturas más conscientes, saludables y sostenibles. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre sustentabilidad y criterios ESG. Cómo las empresas pueden pasar de los discursos a las decisiones concretas que impactan en las personas, las comunidades y el medio ambiente. ¿Qué significa realmente liderar con criterios ESG? ¿Cómo se equilibran la rentabilidad, la reputación y el impacto social? ¿Y qué pasa cuando las organizaciones confunden sustentabilidad con marketing? Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Te invito a quedarte. Empezamos. Hoy me acompaña un líder con gran experiencia en sustentabilidad, gestión gremial y estrategia corporativa. Francisco Contardo Esfer es presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Paltas de Chile, donde ha sido clave en profesionalizar la industria y posicionarla con una hoja de ruta en sostenibilidad alineada con la ODS de la ONU. Es miembro del directorio de Chile Minerals y CAIA, Chilean Avocado Importers Association, socio de FOCO y parte de Water Positive Think Tank, enfocado en soluciones hídricas sostenibles. Su trayectoria incluye experiencia en empresas de consumo masivo, servicios y entretención, donde ha liderado equipos de alto desempeño en áreas de venta, marketing y operaciones. Ingeniero comercial, con un máster en Dirección Estratégica de Ventas en la Universidad Adolfo Ibáñez, también es speaker, mentor y asesor estratégico. Francisco ha impulsado proyectos donde la sustentabilidad dejó de ser un anexo y se convirtió en el corazón de las decisiones corporativas. Por eso lo invité, para conversar sobre cómo las empresas pueden liderar con criterios ESG, transformando la sustentabilidad en estrategia y no en discurso. Gracias, Francisco, por estar con nosotros en Open Mind. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Estoy pero completamente fascinado de haber sido invitado a este podcast, así es que feliz y atento a nuestra conversación. Excelente, buenísimo. Partamos con algo que yo lo anuncié, pero no necesariamente es obvio ni lo sabemos todo. Para partir, Francisco, ¿qué son los criterios ESG? Bueno, ESG, de partida, las siglas significa Environment, Social and Governance, que básicamente son los criterios en torno al ámbito social, medio ambiente y gobernanza de las empresas, en este caso de nosotros del gremio para con las empresas, en el cual estas toman las decisiones de cómo seguir operando, por un lado midiéndose y viendo cómo están en torno a estos criterios y armando planes u hojas de ruta que tengan relación con estos criterios para el futuro de sus empresas, comunidades, en torno a estos criterios. Mira, yo que por supuesto me preparé, empecé a estudiar porque no soy especialista en todo. Cuando hablan de medio ambiente lo tengo muy claro. Cuando hablamos del impacto social lo tengo muy claro. Pero cuando entramos en el mundo de la gobernanza, ahí, ¿qué significa la gobernanza dentro de estos criterios? Lo que pasa es que la sustentabilidad es un tema muy relevante, es más que un tema, básicamente una forma ya de vivir. Y cuando se habla de la gobernanza es que básicamente las empresas los tienen que tener involucrados de forma vertical. Lo que de hecho lo que uno escucha en los seminarios y otros es cómo se busca que los mismos directivos de las empresas también estén alineados a estos criterios, cosa de que toda la empresa se movilice de esta forma. Y eso tiene que ver con la gobernanza. Y uno puede encontrar, no sé,
políticas en torno a la sustentabilidad, políticas en torno a los aportes comunitarios, políticas en torno a derechos humanos y otros, que eso es lo que significa la gobernanza. Al final, que la empresa en torno a sus líderes también estén completamente alineados a estos criterios. Me encanta, me gusta mucho eso porque están involucrando también el compromiso directamente de todas las personas dentro de la organización. Me parece excelente. Y si nosotros centráramos en concretamente qué significa para ti liderar con criterios ESG en una empresa u organización. Hoy en día liderar con los procesos, hoy en día liderar con los criterios ESG yo creo que es el camino correcto. Hoy día ya dejó de ser algo nuevo la sustentabilidad. La sustentabilidad es algo que llegó hace un buen tiempo para quedarse y para seguir cambiando en el futuro. Y eso es algo muy importante y por eso tiene que ver con el liderazgo que mencionas tú, porque yo siempre lo comento, el que dice hoy soy sustentable, mañana ya pasó. Y tenemos que seguir, y la sustentabilidad es eso, es tener una hoja de ruta, es tener objetivos de avance y seguir trabajando en esto, midiéndonos, modificando, midiéndonos y al final ir constantemente cambiando, o repitiendo para tener los logros o generando ciertos cambios para ir siempre avanzando en sustentabilidad. La sustentabilidad no se acaba, uno siempre puede ser más amigable con el medio ambiente, uno siempre puede tener mejores relaciones aún con la comunidad, que la comunidad parte por casa, así como también el entorno, y en términos económicos, que es el otro pilar de la sustentabilidad, uno también siempre puede tener más o mejores impactos, que no es solamente en el resultado de la empresa, sino que también es el impacto económico en tu entorno. Y para mí, para nosotros como gremio también, estar liderando en torno a criterios ESG es un lineamiento estratégico y ya es una forma de trabajar. Y déjame llevarte a la cancha bien chica dentro de la organización. Supongamos por un momento que tenemos a alguien que está a cargo de la organización, un CEO, y realmente, ¿cómo podría yo darme cuenta que tiene los criterios ESG más allá de la declaración que puede estar escrita, etcétera? ¿Cómo lo tendría que ver yo diariamente? O sea, como un consumidor de una empresa, básicamente es viendo qué es lo que se te ofrece en torno a la generación de valor del servicio o el producto que se te está ofreciendo. En términos de productos, uno puede verlo cuando vemos muchos, no sé, pues, productos en distintos puntos de venta, que uno ve que los empaques pueden ser de material reciclado o reciclable, que uno ve que existen declaraciones, por ejemplo, los empaques de que te dicen que tal empresa, no sé, no tiene residuos u utiliza la economía circular dentro de sus procesos. De esa forma uno puede ver básicamente las declaraciones. Ya en la interna, uno claramente ahí es donde puede ver y medir qué es lo que está sucediendo, pero en el caso X, no sé, si yo veo un empaque de papas fritas que dice que es economía circular, claramente yo no voy a agarrar el empaque y ver si es reciclable o no, sino que uno tiene que creer en las declaraciones y tiene que ir también, los consumidores te miden constantemente lo que tú, por un lado, declaras y lo que se ve. No todo, como te digo, se puede ver a vista de cada uno, pero sí hoy día uno puede encontrar en las memorias de las empresas, en los reportes de sustentabilidad de las empresas que te lo declaran. Bueno, uno puede ir a buscar eso, que eso sí es público. ¿Y por qué es público? Porque las empresas deben sentir orgullo de lo que están haciendo. Y como sienten orgullo de eso, lo hacen público en su reporte de sostenibilidad u otros para poder mostrarle a todo stakeholder, el consumidor, qué es lo que realmente se está haciendo en torno a la sustentabilidad. En el agro puede ser un poco distinto, pero también tendrías que ir a ver un campo. Pero si, por ejemplo, nosotros decimos que somos eficientes, no sé, por ejemplo, en el uso del recurso hídrico, claro, la única forma que tú lo puedas corroborar como consumidor es que vayas al campo y veas cómo opera y que te muestren los reportes. Claro, perfecto. Me queda claro. Yo sé que tú has trabajado en industrias muy distintas, por un lado gremial, consumo masivo, agricultura. ¿Qué aprendizajes comunes rescatas sobre cómo integrar la sustentabilidad en el negocio? Mira, tienes razón, he trabajado en distintos tipos de rubros e industria, y hay algo fundamental para mí, que es el trabajar con las personas. Y va un poquito de la mano con lo que comentábamos antes. Las directrices son un papel, o son un mail, o son un plan estratégico que sigue siendo un papel. Lo que he aprendido en todas las empresas que he trabajado y los distintos roles que he tenido es que las personas son el centro. Y cuando uno realmente interactúa con las personas, por un lado, en torno a saber cuáles son sus necesidades, por otro lado, en torno a también contar acerca de la empresa y lo que uno hace, eso al final termina haciendo que tus mismos colaboradores se sientan parte de
tu rol, del rol de la empresa y del propósito, que eso es lo más importante. Nosotros, y hoy día en este que es mi último rol, que es como presidente del gremio, nosotros, por ejemplo, eso lo tomamos bastante y por otro ejemplo, nosotros tenemos una instancia que se llama Orgullo de ser paltero chileno, que la tenemos hace alrededor de 3 años. Y esta instancia para mí es maravillosa. Soy yo el que va a los distintos campos o packings y le voy a dar yo una charla a los trabajadores del campo, donde mi primera intención es el acercamiento, que me conozcan, que sepan que el gremio no es el Olimpo, el gremio representado por una persona de carne y hueso. Y lo que voy a hacer es que yo les voy a contar a los trabajadores del campo, uno, qué es lo que ha hecho el gremio en torno de consumo interno para que los chilenos seamos tan fanáticos de la palta. Al final es como preguntarnos un poco por qué comemos tanta palta. O sea, yo recuerdo, mi hijo empezó a masticar y yo le empecé a dar palta. Entonces, una cosa que les contamos es eso. Y por otro lado, yo también les voy a hablar justamente de esto, les voy a hablar de sustentabilidad, les voy a contar de las métricas en torno al consumo de agua, a la huella de carbono, a todos los trabajos que hacemos y se los voy a contar no para contarles una historia, se los voy a contar porque en verdad mi interés es que ellos sepan de que ellos son los que hacen la pega. Yo siempre les digo, yo soy un simple comunicador y trato de facilitar estos trabajos, pero en verdad los que ejecuten, los que hacen la pega son ellos. Entonces, esa es una instancia, por ejemplo, para nosotros que es de cercanía con nuestra comunidad. Los trabajadores del campo son la misma comunidad, entonces son los primeros que tenemos que estar atentos, informarlos y contarles en qué estamos para que también se sientan parte. Te repito, lo que yo más creo es que las personas en las empresas tienen que sentirse absolutamente parte de la estrategia, parte de los objetivos y parte del propósito. Y eso es con conversaciones, tiene que existir la horizontalidad, tiene que existir esta instancia, y eso es lo que yo pude aprender a lo largo de este tiempo, que, para darte un ejemplo, mi primer trabajo, o sea, recién salido de la universidad, a mí me contrataron para ser supervisor de ventas bueno, en ese tiempo era ante la empresa, y yo tenía que ir a capacitar a los vendedores a cómo vender mejor. Y me comprenderás que cuando tenía 22 años, sentarme con el vendedor estrella de 55 años y yo decirle, mira, vengo a enseñarte a vender mejor, ese fue mi primer gran aprendizaje, y fue también mi primer momento de entender, ok, acá lo que yo tengo que tener es relaciones con las personas. No puede ser una imposición de ven, escúchame y actúa como te digo yo, sino que hay que relacionarse, interactuar, comprender, y eso es lo que voy a aprender en todas las empresas y rubros con los que he trabajado. Me parece tremendamente interesante que traigas las personas al centro como un eje estratégico. Nosotros en los distintos episodios hemos ido rescatando desde distintas áreas que pareciera que ya hay una comprensión generalizada de que las personas tienen que estar al centro de la organización. Y por otro lado también traes toda la parte conversacional. Y ustedes, voy a decir, en el gremio actual, las paltas estuvieron en un momento difícil donde pareciera, no sé si eran sustentables o no, pero lo que parecía en los diarios las mostraban como que no eran sustentables. Así que me parece muy interesante todo lo que trae y todo lo que aparentemente, o sea, lo que muestra es que han estado trabajando. Me parece vital como lo trae y además como no es un discurso, sino que hay detrás un trabajo concreto que muestre sobre todo el buen uso del recurso hídrico. Me parece excelente. Y ahí desde tu experiencia gremial, ¿cómo se alinean los distintos actores? Porque aquí tenemos productores, empresas, comunidades, y de alguna manera necesitamos que todos estén bajo los criterios de sostenibilidad. ¿Cómo se hace eso? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque del mundo gremial nosotros no tenemos verticalidad. Si uno lo compara con una empresa, si el directorio dice se hace A, independiente de todas las conversaciones y todas las que haya, pero si el directorio se dice se hace A, bueno, todos los mandos hacia abajo tienen que ser traductores con su equipo y al final todos tienen que hacer A. En los gremios nosotros lo que hacemos es proponer, bajo estas propuestas claras, con objetivos claros, lo que también buscamos es inspirar. Yo necesito que los socios del gremio, que como tú decías, son agricultores, comercializadores y exportadores, que en algunos casos o en varios casos son competencia entre sí. Lo que yo necesito es inspirar que lo que nosotros les ofrecemos hacer y ofrecemos ser facilitadores, ellos comprendan que les genera valor a ellos como empresa, así como también a el producto final que están vendiendo. Y esa inspiración que tenemos que generar nosotros es justamente, por un lado, en torno a ser muy claro lo que se va a hacer. Los recursos también son recursos compartidos de todos, por lo tanto tiene que existir una claridad de que lo que estamos haciendo les va a generar valor de forma transversal a todos,
al gremio y así también a la industria, obviamente, y de esa forma acompañarlos para que siempre sientan que estamos trabajando en equipo. Eso es algo que yo llevo 8 años a cargo del gremio y algo que he implantado desde el día cero es que esto es trabajo en equipo. No hay algo que pueda hacer uno y que entonces sea listo que estamos ok, sino que lo tenemos que hacer todos. Y en ese sentido donde yo siempre digo que me saco el sombrero con los socios que tengo en el gremio, porque trabajan constantemente en equipo, se ayudan entre sí, existe transferencia tecnológica e información entre los socios y estamos todos con un gran sentido que es podamos producir tranquilos, comercializar tranquilos la mejor fruta del mundo, por lo menos para nosotros, la palta chilena, la mejor palta del mundo, y poder generar valor a los socios, a la industria y al fin y al cabo al país. Si nosotros movilizamos una industria que moviliza alrededor de $700 millones al año y también nos enfocamos muchísimo a cuáles son los impactos del país en términos económicos, sociales y medioambientales, que es nuestro gran punto y que después podemos profundizar un poquito más. Bueno, lo primero que me quedo con que la palta chilena es la mejor palta del país. Estoy totalmente de acuerdo. Del mundo. Del mundo, pues bueno, toda la razón, perdón. Del mundo, de hecho, mis hijos viven fuera de Chile y la verdad que una de las cosas que echan de menos es la palta. Lo segundo que me quedo, que me gusta mucho escucharte, es porque los gremios en general, quienes están a cargo de los gremios son como reyes sin reino. De alguna manera no tienen la autoridad sobre todos los actores que están participando y por lo tanto la capacidad de liderazgo que tú tienes que tener para poder inspirar, como te dije, llenar de sentido, llenar de espíritu. Eso es inspirar, es llenar de espíritu la causa, el propósito, etcétera. Me parece fascinante cómo lo lleva. Me iría por ese lado, pero estamos hablando de otras cosas, así que voy a volver, pero me gusta el lado humano porque veo aquí un gran líder. Yo creo que tenemos que sacar de este gremio y tenemos que llevar a la política para ver si logramos ahí también coordinar de mejor manera el trabajo en equipo. Déjame hacerte una pregunta bien concreta. ¿Por qué muchas empresas todavía confunden sustentabilidad con marketing o greenwashing? Yo creo que es porque todavía no se han dado el tiempo de investigar qué significa sustentabilidad. Como hablamos de un inicio, sustentabilidad es algo estratégico, no es un objetivo in and out. Y el marketing es otra cosa, es comunicar acerca de nuestra marca, darle valor, generar instancias para darle valor y mostrarlo, pero esto es la esencia. La sustentabilidad hoy día tiene que pasar a ser, tiene que pasar a ser el ADN, tiene que correr por las venas de la institución o de la empresa, y en base a su sustentabilidad, ahí podemos ir a hacer marca o desarrollar X tipos de campañas contando lo que estamos haciendo. Y algo muy importante que tú dijiste es no recaer en el greenwashing. Yo no puedo decir que estoy haciendo algo y no lo hago, y quienes lo lleguen a hacer, lo que quizás no se dan cuenta es que el impacto negativo que puede tener, especialmente en términos reputacionales, que al final sí te afecta a tu marca y te va a afectar básicamente en tu negocio, es gigante. Por eso es que es muy importante primero tener 100% claridad de qué es la sustentabilidad, cómo lo puedo operar en mi trabajo, en mi empresa. Muchas veces yo creo que sigue pasando que uno dice sustentabilidad y los dueños de empresa, esto no nos pasa a nosotros, porque ya llevamos 6 años en esto, pero los dueños de empresa piensan inmediatamente que es algo muy costoso y muy difícil. Y si uno realmente ve cuáles son los procesos en los cuales uno puede ser más sustentable, uno se da cuenta de que no es ni costoso ni tan difícil. Es una hoja de ruta, no es algo inmediato. Hay que generar hojas de ruta, objetivos, medirnos, porque somos creyentes de que lo que no se mide no existe. Y en torno a esas métricas que vamos teniendo, nos vamos poniendo objetivos de avance. Yo algo que aprendí en el máster que hice en la U, era justamente eso. Como era un máster de venta, lo que más nos decían, señores, no vayan a vender a las reuniones, vayan a tener objetivos de avance en sus reuniones, porque el que piensa que va a ir a vender la primera reunión, lo más probable es que vuelva súper frustrado. Cuando va a buscar objetivos de avance, vamos viendo pasito a pasito cómo lo vamos logrando, y la sustentabilidad es eso, hoja de ruta, pasito a pasito, medir, y vamos cambiando en el camino en esta pega que es tan dinámica como para poder saber qué seguir haciendo. No lo dijiste con estas palabras, pero escucho todo el proceso adaptativo de convertirse en una empresa sustentable con los criterios ESG. Me hace recordar, bueno, yo soy socio con mi hermano, tenemos una empresa de turismo en la Patagonia. El año pasado fuimos reconocidos porque ser la empresa sustentable realmente en esa línea, y eso es un reconocimiento para mi hermano más que para mí, debo decir que él la lleva adelante. Y desde esa perspectiva me encantaría que nos trajeras algo bien concreto, que cómo realmente o cuáles son los indicadores que van a hacer la diferencia para decir realmente estamos cumpliendo con los criterios ESG. ¿Cómo lo medimos? En nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue, voy a tratar de hacer
long story short, como se dice en inglés, nosotros fuimos como gremio a presentar a la Comisión Hídrica de Certificación del Senado en el año 2018, justamente por lo que tú comentaste antes, de que se decían muchos mitos en torno al consumo hídrico y otros. Bueno, nos invitaron a presentar. En esta presentación había una persona en esa comisión que no la conocíamos, que era de Casalac, que Casalac es el Centro de Aguas para Zonas Áridas de América Latina y el Caribe, que es un organismo patrocinado por UNESCO, o sea, del mundo de Naciones Unidas. Esta persona, después de que nosotros los invitamos a todos a realmente conocer un campo, cuando uno ve un campo de paltos y ve los bosques de paltos y el efecto que tiene en el medio ambiente, uno ahí realmente entiende de lo que se está hablando. Cuando, bueno, esta persona aceptó la invitación y él lo ve y nos dice, señores, acá yo estoy viendo algo maravilloso para el medio ambiente. Este señor es científico. Y él nos solicita como este equipo de Casalac hacer un estudio. En torno a ese estudio, que tomó 1 año y medio, un estudio que tiene alrededor de 100 páginas con capítulos de suelos y agua, biodiversidad y otros, y uno de los puntos muy importantes que tú lo mencionaste al principio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde son ellos mismos que dicen que nuestra industria coopera en 14 de los 17 objetivos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó en ese minuto? Y ahora te hago la respuesta más corta. Lo que nos pasó en ese minuto es que, bueno, yo hoy se lo planteo al directorio, les digo, miren, acá tenemos un estudio que tiene 95% de conclusiones positivas y hay alrededor de un 5% de oportunidad de mejora. Y tenemos 2 opciones. La opción que a mí menos me gusta es decir, bueno, el que nos diga algo a la FIFA, le mostramos el estudio de Naciones Unidas, que al final no hay una entidad más grande en el mundo hoy en día, o la alternativa que yo les propongo es tomemos esto como un punto inicial y empecemos a trabajar en torno a esto. Claramente el directorio estaba súper alineado, por lo tanto tomamos la segunda opción y ahí contratamos una agencia experta en sustentabilidad que se llama Sustenta Más, y con ello decidimos, ok, midamos nosotros internamente. E hicimos una encuesta de alrededor de 77 preguntas que iba hacia la gobernanza por un lado, que es lo que hablábamos antes, o sea, hacia el corporativo, y la otra que iba directamente a cada uno de los campos. ¿Por qué esta diferencia? Porque tú puedes tener una oficina comercial, no sé, que esté en Santiago y los campos están repartidos en Chile. Entonces, ante eso, nos medimos con esta pregunta y pudimos ver cómo estaba cada socio en torno a los criterios ESG. Con eso, luego de medirnos, tomamos una decisión muy importante como gremio, que es que los socios se adhirieron a 14 objetivos o los 14 criterios ESG esenciales que le llamamos, que son 14 puntos esenciales para nosotros en sustentabilidad que todo socio del Comité de Paltas tiene que tener y que son completamente medibles, completamente claros. De hecho, los publicamos y nuestros socios firmaron un documento de compromiso formal sobre estos criterios. Por lo tanto, pasó a ser un estándar de por lo menos de la industria representada por los socios del Comité de Paltas. En ese sentido, nos pusimos 24 meses para poder trabajar en estos 14 objetivos. Y luego estos 24 meses, esto partió el 2022, el 2024 nos medimos nuevamente y con eso pudimos ver los avances. Entre medio de ese tiempo, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, armamos mesas de trabajo, agarramos todos los que tenían best practices en alguno de los criterios y generamos una instancia donde se pueda conversar entre los mismos socios, transferencia tecnológica, información, que es un poco lo que yo te decía de trabajar en equipo, que es nuestro rol gremial. Y con eso llegamos a este estado de avance del 2024, donde el crecimiento en las evaluaciones fue abismante, de positivo me refiero, y posterior a eso, estamos trabajando ya hoy día en otros proyectos que tienen que ver con sustentabilidad. Entonces, ¿cómo se hace? Midiéndolo y avanzando. Esto es, uno de repente puede decir, mira, las prioridades, pasamos a otras prioridades también. Para nosotros los últimos 6 años, la número 1, 2, 10 ha sido la sustentabilidad. Hoy día tenemos otros temas que pasaron a ser la prioridad número 1, pero sigue siendo la sustentabilidad y los proyectos son de seguir avanzando en torno a eso y, como te decía, no nos vamos a detener en esto porque es una batuta que agarramos y que no vamos a soltar más como industria. Bueno, yo te escucho con una convicción extraordinaria que incluso me inspira y yo creo que frente a la crisis de confianza que en general hoy día está instalada bastante en Chile, escucharte con toda la estructura que lo hicieron, con los indicadores, con el compromiso del directorio, con todos los stakeholders alineados, como que se ve un resultado extraordinario. Pero te quiero llevar a un espacio más vulnerable. Me imagino que habrán habido momentos difíciles donde las cosas no salían tanto, etcétera. Entonces, me gustaría saber así, lo más concreto posible, un par de cosas que te costaron mucho, que te costó llevar adelante. Lo primero es alinear a todos los socios en un mismo objetivo. Como te decía, hay que convencer en base a la inspiración y eso no es sencillo. Pero yo cuento con un equipo de socios que están todos sumamente alineados.
que se entiende que los objetivos del gremio son los que nosotros queremos mostrar a nivel industria y que también encontraron el valor de trabajar en algo llamado sustentabilidad, entendiendo que a pesar de que cada uno en su propio rubro, sea agrícola, comercialización o exportación, cada uno al final está generando un negocio en torno a esto y ese valor tienen que entender que se puede transferir justamente al retorno que puedan tener lo que hacen. Esas fueron muchas conversaciones. O sea, ahí, si te escucho bien, lo que lograste es conectar muy bien el beneficio de la sustentabilidad con el retorno también para cada uno de ellos. Ahí hubo como algo que los hizo decir, bueno, voy a decir, incluso es una razón de negocio. Es que claro, y como mencionabas tú antes, nosotros también pasamos por una crisis reputacional, por muchos mitos que se dieron de nuestra industria. Entonces, cuando ya está reputacionalmente mal y que eso aparte no se ve solo en Chile, sino que se veía también en el extranjero y otros, nos dimos cuenta que nos teníamos que hacer cargo. Porque uno puede salir 200 veces en televisión diciendo todo lo que dicen es mentira, mira acá está el dato, pero nosotros justamente tomamos la decisión como gremio de, ¿sabes qué? No vamos a seguir defendiendo el gremio con la verdad, sino que vamos a nosotros a salir a contar nuestra historia y para eso tenemos que comenzar midiéndonos y empezar a desarrollar esta historia. Y eso fue lo que hicimos y algo que es sumamente personal. Yo desde pequeño aprendí que a las cosas hay que meterle el hombro. Jugué rugby toda mi vida, ya no juego hace 2 años, pero siempre hay que meterle el hombro y enfocarnos en el para qué. Y eso es un poco lo que tomamos. Yo en temas personales, yo soy súper del vaso siempre 100% lleno. Y eso es lo que a mí me ha motivado a, ok, si esto tiene una traba, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Cómo convencemos? ¿Cómo avanzamos? Si cuento con el apoyo obviamente del directorio, significa que estamos en el camino correcto, por lo tanto hay que ver de qué forma al final entramos a las personas, te decía, estos son personas al final, que tienen que tomar de que los objetivos que tiene el gremio son objetivos que si nos unimos todos y trabajamos en torno a esto, nos va a generar un beneficio común como industria, y eso fue lo que pasó. Y hoy día podemos gozar de una reputación maravillosa y nosotros hoy día somos el benchmark para las otras industrias de paltas del mundo en torno a la sustentabilidad. Francisco, ayúdame con lo siguiente. Pensando en los auditores, que en este minuto estamos inspirándolo, eso es lo que yo quiero que pase, que se les abra la cabeza, que digan, wow, necesitamos todos avanzar hasta criterios ESG. Si nosotros miráramos en este minuto, voy a decir, pensando en eso, ¿cuáles son los beneficios concretos? Que tú los dijiste, pero si yo te dijera, dame 3 beneficios concretos de ser sostenible, de tener criterios ESG. 3 beneficios, así. ¿Cuáles serían? Lo primero es la relación con las personas, que cuando uno lo hace y lo comunica, claramente mejora porque se entiende que hay conciencia detrás del trabajo. Como tú lo mencionabas antes, estamos en una sociedad que es sumamente crítica y de repente crítica de todo. Y lo más importante justamente es contar y sensibilizar para que no se sienta de que yo llego a hacer un trabajo, con eso a mí me pagan mi sueldo, el dueño de la empresa gana plata y al día siguiente vengo lo mismo. Entonces lo primero es concientizar. Y cuando nos involucramos todos como equipo y con este mismo objetivo, que es un objetivo que es positivo, o sea, al final es positivo con el medio ambiente, es positivo con las personas y otros, ese sería mi primer consejo, conversar. El segundo consejo es ser perseverante, porque no es fácil que al final porque al final toda la empresa o la organización se tiene que involucrar en esto. Entonces no es fácil porque no todo el mundo se involucra, no todo el mundo le encuentra el valor de lo que uno está haciendo y eso también es bastante complejo a nivel interno y por eso sigue siendo conversar. Y lo otro más difícil es básicamente el comunicarlo. Comunicar no es netamente contarle al vecino, sino que contar, abrirse, que no exista temor a contarlo. Yo me acuerdo como una anécdota inicial, bien breve, la primera vez que yo quise levantar todos los aportes que hacían los socios del gremio a la comunidad, no lo pude hacer. Y no lo pude hacer no porque no existieran, sino que la gran respuesta que recibí de todos los socios con los que conversé es que me decían, Francisco, yo llevo haciendo aportes a las comunidades hace muchos años y no quiero que me pongan una estatua a mi nombre, no quiero una placa a mi nombre, no quiero nada. Yo lo hago netamente porque soy parte de la comunidad. Y fue una buena pega darle vuelta a eso y que se entendiera el sentido. Claro, no fui caso a caso diciendo esta empresa hizo esto, pero sí poder contar la historia porque es la única forma y en verdad
todo consumidor o todo stakeholder en verdad sepa lo que uno está haciendo. Y cuando nosotros nos pusimos a contar nosotros nuestra historia, fue cuando esto se tornó muchísimo más positivo, porque la gente pudo entender en redes sociales, en medios de prensa, uno a uno, las personas pudieron entender realmente de que esto, como tú lo dices, es algo que nosotros tenemos impregnado, es algo que en los que tenemos una convicción clarísima, y hemos visto los beneficios de estar trabajando en la sustentabilidad en torno a la pega que se ha hecho. Buenísimo. Cuando te escucho, una de las cosas que a mí personalmente siempre me atrae, por la cual trabajo todos los días, digo, me encanta inspirar la transformación humana de los equipos y las organizaciones porque quieren, más que porque ya no les queda otra. Ujú. Entonces, cuando te escucho, digo, qué maravilloso sería que todos comprendiéramos el impacto que este capítulo le llegue a todos y realmente digan, necesito los criterios ESG porque eso nos va a dar sustentabilidad, porque con eso no solo la reputación va a estar mejor, sino que vamos a ser mejores empresas, mejores negocios, los vamos a llevar adelante. Ahora, veo una gran capacidad de liderazgo en ti, que es sostener, concientizar, comunicar, estar constantemente hablando, recibir probablemente muchos no al principio y de ahí ir cambiando un mindset, ir cambiando una forma de pensar. Entonces, si en este minuto tú tuvieras que dar 2 tips así bien sencillos, básicos, para pensando en los líderes que nos escuchan y quieren empezar a dar los primeros pasos para un modelo más sostenible sin perder el foco en resultados, que yo creo que ese es el gran temor, que si nos ponemos muy sustentables vamos a perder el foco en resultados. Yo estoy absolutamente convencido que no es así, escuchándote más aún. Pero tú les dirías, ¿qué 2 cosas tienen que partir haciendo? ¿Cuáles son los 2 primeros pasos? Lo primero que yo haría es evaluar justamente cuáles de todos los criterios o de los pilares puedo realmente trabajar a nivel de priorización. O sea, si es que puedo trabajar el ámbito medioambiental, el ámbito social, que personalmente son los que considero más importantes, y también medir, qué cosas que pueda yo movilizar en estos pilares van a generar mayor impacto o con mayor inmediatez. Al final es como una curva de inversión de tiempo versus resultado en esto, no solamente en el financiero me refiero, y con eso empezar a priorizar, porque de repente las soluciones pueden ser muy sencillas, pero al final uno termina viendo un bosque demasiado difícil de concretar, pero hay que ir de a uno y en ese sentido ir levantando eso. Y lo segundo que yo haría es, como lo hemos hablado harto, incorporar a la organización en esto. No puede ser algo que se dictamine, no puede ser un hagan, sino que tiene que ser un hagamos. Y para eso yo creo que más que los líderes, al final más que los líderes, es justamente pasar de jefe a líder. El jefe que diga tienes que hacer esto porque es lo que se dice, así somos más sustentables y nos va a ir mejor, pues encuentre un poco de resistencia. El que ya el líder que trata de conversar y más encima le pregunta a sus mismos equipos cómo hacerlo, claramente va a ser más útil. Yo creo que las respuestas las tienen siempre los equipos más que los que están en la punta de la pirámide. La punta de la pirámide tiene muy buenas ideas, pero tiene que ser un buen traductor para que sus equipos ejecuten. Y los equipos son los que están en la calle, en nuestro caso son los equipos los que están en la tierra, en el campo, no soy yo. Por lo tanto, eso es lo que primero que yo haría. O sea, estas son las cosas que creemos que podemos ejecutar. Equipo, vengan, cómo lo ejecutamos en conjunto. Y después seguir midiendo y seguir viendo qué otras cosas vamos haciendo, pero ya, una tras otra. Ese sería mi mayor consejo. Me quedo con esto último, de dirigir a inspirar y movilizar, o sea, de dirigir a liderar, y que creo que lo has hecho así con lo que nos cuentas. Me encanta porque creo que lo has hecho en todo, tienes una experiencia y transmites todo lo que has vivido, así que gracias por eso. Mira, quiero cerrar esta parte de la entrevista con una pregunta que nos gusta hacerle a todos los invitados. ¿Qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones y seguimos evitando? Yo creo que preguntarle a las personas sobre su satisfacción interna de la organización. Muchas veces en la organización, no me pasa acá porque en el gremio somos 2 personas, igual acá hay harto que conversar, pero sí en otras empresas que he tenido que liderar equipos de hasta, 800 personas, es sentarse a conversar. Desde la formalidad de una evaluación 360, que te ayuda a que también te den feedback. Algo que nos pasa bastante a los que estamos en alguna punta de la pirámide, sea mandos medios o hacia arriba, es que justamente tenemos pocas personas a quien preguntarles si lo estamos haciendo bien.
Y yo creo que esa es una muy buena pregunta, que hay que hacerla con toda la humildad del mundo, y escuchar y aprender. Sí, yo reitero, creo que estamos súper de acuerdo, Pablo, son las personas las que hacen la pega y son las personas las que hay que escuchar, no que las personas no se sientan un simple número. Por algo se ha visto ejemplos y hay hasta estudios y casos de que te muestran que si el letrero de la entrada de la empresa tiene una foto de una persona, esa persona va a ser más feliz. Son temas emocionales y las emociones también son importantes en las personas y en las empresas, y yo creo que eso es clave. Ha sido una conversación tremendamente nutritiva, has tomado muchos puntos, la verdad es que seguiría conversando un montón de las emociones, qué es lo que pasa, qué es lo que sentimos, cómo inspiramos, varias cosas que nos dejas aquí dando vuelta, pero quiero pasar a un espacio mucho más informal, pero no menos valioso, lo llamamos los insights de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Francisco, ¿qué herramienta, frase o hábito crees que cambió tu manera de liderar procesos de transformación y que todos deberían conocer? Solo una. Yo creo que ponerle el hombro, ser bien determinante con las cosas. Esto, ya que es un ámbito que también es más personal, a mí en mi ámbito personal me ha pasado bastante. Y desde pequeño, yo trabajo desde los 17 años, emprendo desde hace 20, y claramente como buen emprendedor me he puesto 150 millones de porrazo, pero al final son aprendizaje, y yo creo que es eso, es ser persistente, no ser tosudo, pero sí tener buenas convicciones, muy distinto, y a avanzar, ir preguntándonos el para qué pasan las cosas e ir aprendiendo. Yo en todos los fracasos que he tenido he tratado de aprender todo lo posible para justamente no cometer después los mismos errores. Y un punto, y perdona que me extienda, pero un punto muy importante que he aprendido en el tiempo es que cuando uno le va bien también se tiene que preguntar por qué. Y eso es lo que uno usualmente no hace. Y esto yo lo aprendí de un jefe que tuve cuando yo trabajaba en ventas, que él me decía: a todos los vendedores les preguntas por qué les fue mal y hay una lista de 200 millones de razones, desde el clima, puede pasar todo, y puede ser todo cierto, pero si tú le preguntas por qué les fue bien, nadie se los pregunta, porque si te va bien, pasamos al próximo mes y seguimos intentando que nos siga yendo bien. Y eso es un tema muy importante, porque aparte de que me fue bien, bueno, voy a agarrar los best practices, pero preguntarnos también un poco qué hicimos para que nos vaya bien y qué realmente podemos repetir o no. Me encanta lo que traes, en el fondo, preguntarse por qué me están resultando las cosas, por qué me está yendo bien, por qué lo logré. Aunque es una pregunta tremendamente valiosa, te voy a pedir otra pregunta. Todas las grandes transformaciones empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve, esa pregunta constante que tienes ahí. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? Yo aquí ocupo una pregunta que plantea Simon Sinek: why not? ¿Por qué no? Al final, en todas las ideas que uno va generando, bueno, ¿por qué no? Y con eso empezar a armar nuestra gran nube de ideas de qué cosas se pueden ir desarrollando y qué no, y qué formas, aparte no solamente ideas, sino que de qué forma. Una tremenda pregunta que abre un montón de posibilidades. ¿Por qué no? Me encantó. Why not? Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso, en esta última sección que llamamos Cadena Abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente, que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. Francisco, ¿a quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Mira, un gran líder, que es un muy amigo mío y que lo considero un gran líder, es Francisco Balart. Francisco Balart Armendáriz, porque su papá también se llama Francisco Balart. Francisco Balart es el CEO de la empresa CHC, que es una empresa que en sus inicios comenzó, representando marcas de baños. Luego de eso empezaron a fabricar y también después armaron una línea de pinturas y otros. ¿Y por qué yo te lo comento? Porque Francisco en sus primeros años, posterior a la universidad, estaba trabajando en una gran consultora, él es súper capo, y al par de años se les quemó la bodega y se les quemaron al final todos los inventarios que tenían, y en ese minuto, con y sin seguros, con y sin respaldo, estoy hablando muchos años atrás, entonces la era no era tan digital,
La empresa se está yendo a pique. Su papá lidera la empresa en ese minuto y yo me acuerdo perfecto cuando él dice, ok, yo me voy a hacer cargo, se sale de la consultora en la que estaba, se fue a hacer cargo y convirtió su empresa en un fénix. Y para más remate, les volvió a pasar hace pocos años atrás que nuevamente se les quemó y nuevamente lo convirtió en fénix. Yo cada vez que converso con él, ya no solamente conmigo, sino que hay temas profesionales, es que justamente yo le digo, o sea, tú es impresionante cómo levantas a tu equipo, lideras una empresa gigante con mucha gente y ante los porrazos que han sido súper grandes, has podido resurgir y has podido resurgir con cosas nuevas, ideas nuevas. Al final ha tomado, esto que se dice mucho de que en las crisis hay oportunidades, ha tomado las crisis como nuevas oportunidades con una resiliencia impresionante, ¿no? Yo se lo he dicho, de hace muy poco también se lo dije, que me sacaba el sombrero de justamente cómo él ha podido tomar estos conflictos que han tenido, al final estos percances que han tenido internos y poder hacer resurgir la empresa y llevarse a cuesta una empresa que era familiar, bueno, tomarla a él y decir, ok, yo me hago cargo y skyrocket. Una pregunta que le haría es que te encantaría saber de él, que no se las he hecho. ¿Cuáles han sido sus motivaciones para nunca soltar la toalla? Porque yo Buenísimo. creo que obviamente es familiar, pero tiene que haber mucho más ahí adentro. Buenísimo, me encantó, muchas gracias por eso. Francisco, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo o saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Yo creo que la más sencilla es por LinkedIn. Yo contesto todo, me puedo demorar un poco, pero contesto todo. Así que LinkedIn es la mejor forma. Yo, como te comentaba, yo por un lado emprendo, por otro lado asesoro, hago mentorías y la gente usualmente me contacta por ahí. Así es que por ese medio feliz de contestarle a todos los auditores que les pueda servir para algo. Francisco Contardo Esfero. Muchas gracias, me encantó conversar contigo, me inspiraste, tu entusiasmo, tus ganas, tu garra, tu capacidad de ponerle el hombro. Así que muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo, el mayor de los éxitos. No, Pablo, muchísimas gracias a ti, al programa de Open Mind. En verdad ha sido un placer la conversación, súper cercana y es un agrado. Y feliz de participar cuando quieran. Yo feliz sigo conversando con ustedes de los temas que requieran. Quedamos conectados, Francisco. Eso fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima.